Estoy muy feliz por la oportunidad. Los que me conocen saben que amo predicar, amo enseñar. Y bueno, gracias a Dios que el Espíritu Santo trajo una palabra para hoy. Amén. ¿Qué tal si levantan sus manos, le dicen al Señor: Padre Santo, háblanos en esta noche? Ahorita queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, a dejarnos ministrar por lo que tú traes para nosotros. Sabemos y entendemos que tu palabra transforma corazones, que penetra hasta lo más profundo del alma y transforma todo. No hay nada que ante la luz de tu palabra no pueda ser transformado. Por eso hoy nosotros te pedimos que, aunque creamos que tal vez ya hemos avanzado mucho y que hemos realmente crecido, siempre hay algo que cambiar. Te pedimos que tu palabra nos lo muestre, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos lo diga, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero empezar esta noche compartiéndole algunas estadísticas, porque hoy cerramos el mes de uno más. Y quiero cerrar con unas estadísticas como para que no nos quedemos acá, como para que se nos encienda un algo para seguir con esta visión. ¿Quieren escuchar números? Muy bien. Actualmente en el mundo 2.400 millones de personas son cristianas. 2.400 millones. De eso lo conforman no solamente cristianos como nosotros, evangélicos, protestantes, pentecostales, sino que también están los cristianos católicos, están los ortodoxos, están los adventistas, están los bautistas, están diferentes denominaciones. Todos en conjunto conformamos 2.400 millones. La segunda religión, ¿saben cuál es la más grande? La segunda más grande del mundo: el Islam. Y el Islam no anda muy lejos. Resulta ser que son 1.800 millones de personas actualmente. Ambas religiones tenemos como raíz Abraham. Desde Abraham ambas se dividieron. El Islam salió por un lado y nosotros nos fuimos por otro. Y junto con nosotros venían los judíos, y lo que nos diferencia de ellos es Cristo, ¿cierto? Y Cristo es nuestro fundamento, por eso somos cristianos. Pero el Islam continuó por otra vía y llegó hasta Mahoma. 1.800 millones. Las proyecciones indican que en 30 años, estamos hablando de aquí al 2050, ambas religiones serán del mismo tamaño. Un número que cualquiera de nosotros podríamos pasar por alto, pero es algo que hay que prestarle atención, porque esto significa que el Islam está conquistando el mundo y que el cristianismo o está conquistando poco, o está estancado, o va en decrecimiento. Se dice que en Estados Unidos el 75% de las personas dicen ser cristianas. No significa que asistan a una iglesia o sean fieles, pero dicen ser cristianas. Y se proyecta que en los próximos años baje al 65 o al 60% de su población. Para el 2050, 4 de cada 10 cristianos van a vivir en África, en el sur de África, debajo del desierto del Sahara. 4 de cada 10 van a estar allá. ¿Y saben cuál es el continente que actualmente más cristianos tiene? Es América. Pero lastimosamente no va a ser, según las proyecciones, el que más cristianos tenga de aquí a unos años. Significa que en América los números resaltan que estamos en decrecimiento, el cristianismo. Y por otra parte, uno ve las estadísticas y el Islam va aumentando. Preocupante. Vean estos últimos números, que estos sí están fuertes. El promedio de la tasa de crecimiento en una iglesia actualmente es del 2%. Mensual, no. Semestral, no. Anual. Estamos diciendo que una iglesia de 100 personas solo crece en 2 al año. Significa que se van, entran, salen, entran personas, y lo único que aumenta es un 2%. Es el promedio, porque en esta casa no vivimos eso, ¿cierto? Okay. Aquí estamos en un avivamiento constante, pero las estadísticas dicen que solamente el 2% es la tasa de crecimiento. ¿Qué está haciendo la iglesia?
Esos números se reflejan en las finanzas y en la administración de las iglesias, donde se dice que el 70% de las iglesias no invierten un colón, un centavo, un dólar, un euro, póngale el número que quiera, en misiones, en evangelización, en ayuda social, en proyectos comunitarios. No invierten un centavo en nada que tenga que ver con ganar almas. 70%. Y queda un 30%. No significa que ese 30% invierte mucho. No, invierten poquito de lo que les entra, y algunas otras sí lo hacen. La mayor cantidad de sus inversiones, de ese 70%, van a salarios de pastores, van directos a infraestructura, entre otras cosas. Parte de este decrecimiento en el cristianismo se debe a que solamente el 50% de las iglesias tienen consolidada una estructura de estudio bíblico. Por ende, en las iglesias se están formando por personas inmaduras espiritualmente, personas que no conocen de la palabra de Dios. Por ende, no entienden el propósito que tienen aquí en la tierra. Por ende, no conquistan. Por ende, no traen uno más a la casa del Señor. Y este sí me reventó la cabeza, y fue una llaga a mi corazón, un dardo profundo. Y vean qué preocupante: el 95% de los cristianos nunca, oigan esa palabra, nunca han logrado que una persona cercana se convierta a Cristo por medio de su influencia. 95%. Y aquí no estamos hablando de que el cristiano traiga gente a la iglesia, porque usted puede traer personas a la iglesia, pero una cosa es traerlas y otra cosa es llevarlas a los pies de Cristo y hacer que realmente cambie su vida, que realmente reconozca al Señor. Porque muchos vienen a la iglesia y no se convierten en cristianos, ¿cierto? 95%. Significa que queda un 5% que no necesariamente es que lo sigue haciendo. Tal vez lo hizo en algún momento en su vida, tal vez lo hizo con 1, 2 o 3 personas, y algunos otros que sí lo hacen constantemente. 95%. Estas estadísticas como que nos muestran que la iglesia está dormida, ¿sí o no? Y no hablo de dormida porque pareciera que la gente siente que está despierta, como que la iglesia siente que está viviendo lo que Dios planeó, lo que Dios quiere para ella, como que los cristianos realmente sienten que están caminando en el sueño de Dios, pero cuando uno ve los resultados se da cuenta que no están viviendo el sueño de Dios, sino que están en un sueño profundo y viven en un sonambulismo. Dice Romanos capítulo 13 versículo 11 al 12, vamos a leerlo juntos. En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos, este tiempo, y sepan que ya es hora de ¿qué? Ya es hora de ¿qué? Porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, ¿cierto? Cristo está a las puertas, y créame que ahí viene una serie de enseñanzas en esta casa que nos va a mostrar que así es. Cuando creímos en el mensaje, la noche está muy avanzada, se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos ¿de qué? Como un soldado se reviste de su armadura. Los sonámbulos normalmente son personas que sufren un trastorno del sueño y desarrollan actividades motoras, caminan, abren puertas, bajan, suben escaleras, hablan, etcétera, y no se dan cuenta absolutamente de nada de lo que están haciendo. He aquí alguien que fue sonámbulo. Cuando yo era niño, cuando tenía como 10 años, resulta ser que mi mamá se casó y me sacaron de la cama. Ya me mandaron a mi cuarto, y eso generó un problema ahí psicológico en mi vida, y eso despertó un sonambulismo. Entonces yo dormía en una segunda planta. Dice mi mamá que yo bajaba las gradas y las subía como cuando estaba despierto, abría la puerta, quitaba el picaporte y siempre me iba a acostar a la cama con ella y mi padrastro. Y mi padrastro siempre se asustaba mucho, dice que se escondía y todo cuando me veía. Mami me decía: George, váyase para su cuarto, que aquí no cabe. Entonces salía del cuarto de ella, cerraba normal, subía las gradas, cerraba el picaporte de mi cuarto, apagaba la luz y me volvía a dormir. Y el día siguiente mami siempre me preguntaba: ¿se dio cuenta? Y yo: no me di cuenta, nada, en la vida me acuerdo de qué pasó. Pero bueno, el sonambulismo es eso.
Muy bien, y las personas puede que estén metidos en un sueño, algo que se estén imaginando, como puede ser que no tengan nada ahí que provoque esas actividades. Principalmente suceden en niños y en adolescentes. Pues resulta ser, y Dios me hablaba, en medio de todos estos números y en medio de todo esto que hemos escuchado en este mes, que hay gente que vive en un sonambulismo espiritual. Estas son personas que piensan estar viviendo el llamado de Dios para su vida, pero en realidad están metidos en un sueño profundo. Es gente que cree vivir el sueño de Dios, pero en realidad está en sus propios sueños, y esos propios sueños no lo dejan hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Es gente que cree que camina, parece que camina, pero no lo está haciendo en realidad, porque están dormidos. Pero este es el tiempo de ¿qué? De despertarnos del sueño, como decía Romanos. Entonces el sonámbulo espiritual cree que vive el sueño de Dios, pero no lo está haciendo. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el sueño de Dios? ¿Cuál creen ustedes que es el sueño de Dios? Escuchando la historia de la samaritana uno lo puede concluir, porque cuando Jesús llegó con ella, le dijo que él andaba buscando ¿qué? Adoradores. Él buscaba adoradores, y ese es el sueño de Dios, encontrarse adoradores. Pero aparte de la adoración, que es parte del sueño de Dios, está lo que lo acompaña, que es la reacción profunda de tener un encuentro personal y auténtico con Dios, y es ganar almas. Aquella samaritana apenas tuvo un encuentro con Jesús, ¿qué hizo? Si no fue de una vez ir a predicar a un montón de personas más. El pastor Jason nos lo enseñaba la semana pasada, ¿sí o no? Y eso es el sueño de Dios, que cada uno de nosotros prediquemos el evangelio por todo lugar, que prediquemos el evangelio a la persona que tengamos a la par, a nuestra familia, a los cercanos, a los desconocidos, que en todo momento compartamos las buenas nuevas de salvación, además de adorarle. Nosotros podemos ser grandes adoradores, pero si no cumplimos con esa otra parte del sueño de Dios, estamos incompletos. Podemos también evangelizar y atraer mucha gente al Señor y a los pies de Cristo, que si no lo adoramos, estamos incompletos. Tanto así que la visión de esta casa es adorar, salvar, sanar y liberar. Lo comprende todo. Por eso esta visión es sana, es correcta. Por eso necesitamos plantarnos aquí. El Señor lo tenía claro. Marcos capítulo 1 versículo 35 en adelante. A la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado. ¿A qué? A orar. La oración de madrugada. Más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron: todos te estamos buscando, ¿dónde estabas? Jesús le respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas, presten atención a esto último, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. ¿Para qué vino Jesús? Para predicar. Y vean lo que dice en Juan capítulo 6, 38 al 39. Yo he venido, dice el Señor, yo he venido del cielo a cumplir ¿qué? ¿De quién? ¿Y quién lo envió? Ok, entonces si analizamos ambos versículos, podemos decir que la voluntad del Padre es que prediquemos, porque para eso vino Jesús. Él vino para cumplir la voluntad del que lo envió, y antes dijo: predicaré porque para eso he venido. Si no haces eso, no estás cumpliendo lo que Dios anhela, lo que Dios quisiera que hagamos. Cuando Dios llamó a alguien en la Biblia, ¿cuál fue la reacción de la gente? ¿O para qué los llamó? Respondámonos para qué los llamó. Veamos una historia a lo largo de la Biblia. Noé. Dios llamó a Noé para restaurar, para hacer que gente se salvara. Ninguna quiso, salvó su familia. Vino Moisés y le dijo: hey, venga, te llamo, necesito que vayas y libertes y salves a mi pueblo de la esclavitud. ¿Sí o no? Fue y predicó lo que el Señor quería, sacó a ese pueblo de ahí, lo sacó y lo llevó a la prosperidad, a la tierra de Canaán. David llamó a David porque había un rey que no cumplió su propósito, que no hizo las cosas bien, un rey que estaba llevando al reino, a su pueblo, a la destrucción. Llama a David para rescatarlo de eso. Vemos a Jonás, llama al Señor a Jonás para que vaya y le predique a una ciudad para que proceda al arrepentimiento. Ok, para eso fue que lo llamó. Todos los profetas fueron llamados para traer un mensaje de salvación, de reestructuración, de poner las barbas en remojo y cambiar la vida. Todos en la Biblia fueron llamados para predicar buenas nuevas.
Todos fueron llamados para predicar, para hacer algo mejor, para ser salvos. Jesús, ¿a qué vino? Si no fue a predicar las buenas nuevas y a salvarnos. Cuando Pablo se convirtió y tuvo un encuentro cara a cara con Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo? Si no fue ir a predicar a las sinagogas. ¿Qué hizo Pedro y todos los apóstoles cuando recibieron poder de lo alto? Inmediatamente salieron de ahí, predicaron y evangelizaron a 5,000 y luego a 3,000. Cuando Dios llama a alguien, ¿para qué lo llama? Y es aquí donde a veces nosotros nos preguntamos: ¿cuál es mi llamado, Dios mío? Háblame, necesito saber en qué me quieres usar. Y todos decimos y andamos indagando cuando llegamos a Cristo: ¿para qué Dios me llamó? ¿Cuál es mi llamado? Y aquí yo quiero hablarles de que hay dos llamados. Está el llamado universal, el llamado que a todos nos corresponde, que es ser adoradores y que es hacer discípulos de Cristo. Simple. Usted, sea lo que sea que haga en el reino de los cielos, le toca hacer esas dos cosas: adorar y ganar almas para Cristo. Es para todos. Así que si alguien te pregunta ¿cuál es tu llamado? Bueno, adorar y ganar almas para Cristo. Punto. Así que no digas que no sabes, ya sabes cuál es tu llamado. Es el llamado de todos. Y hay un llamado específico. Y el llamado específico es aquello que Dios, es la manera en la cual Dios quiere que usted desarrolle ese llamado. Para eso Él te equipa con dones, te equipa con talentos, te equipa con habilidades, para que usted desarrolle una tarea específica en la cual cumplas el llamado universal, que es incambiable. Es ahí donde usted puede tener un llamado específico de ministrar alabanza y adoración por las naciones, que si usted no cumple el llamado universal, que es adorar realmente y ganar almas para Cristo, no estás cumpliendo lo que Dios te dijo. Entonces, llamado específico y llamado universal. Clarísimo, ¿cuál es nuestro llamado? Muy bien, amén. Bueno, resulta que el sonámbulo espiritual tiene algunas características. Y hoy vamos a hablar de 3. ¿Quiénes quieren aprender esas características? La idea es que podamos hacer un autoanálisis y decir: ¿seré yo un sonámbulo que no me doy cuenta que estoy caminando por donde no debo? ¿Seré que no me doy cuenta que estoy bien dormido? ¿Ok? Vamos a descubrirlo. El sonámbulo espiritual está, número 1, desenfocado. Desenfocado totalmente, porque cree que está viviendo el sueño de Dios, pero no lo está haciendo. Está dormido, está desenfocado. Y el desenfoque puede ser por múltiples razones: por falta de conocimiento, porque nunca le han explicado lo que estoy tal vez compartiendo en esta noche, nunca le han dicho cuál es su llamado, entonces se desenfoca, hace cosas y no sabe por qué las hace. Por inmadurez. Cuando una persona siempre es niña espiritual, nunca va a cumplir con su propósito, porque los niños siempre dependen de los demás, siempre dependen de que otros les den. Los niños son un poco egocéntricos, ¿verdad? Que papá me dé, que mamá me cuide, que me acompañen, que me den, que me provean, etc. Entonces el niño espiritual se vuelve demandante y nunca ofertante. ¿Cuántos han ido al lanzamiento aquí? Que hay una enseñanza de eso. Pero bueno, los que no han ido, espérenla. Entonces, el niño espiritual y el inmaduro se vuelve demandante y no ofertante. Jesús tenía claro esto, y Él no quería que sus discípulos se desenfocaran del verdadero llamado que tenían. Por eso empezó, apenas los trajo sin experiencia alguna, sin conocimiento, sin nada, y los mandó de 2 en 2 a predicar las buenas nuevas. Y ellos venían y decían: no pude salvar, no pude sanar, no pude liberar. Y el Señor aprovechaba cada oportunidad para decirle: hey, eso se hace con fe, tenga fe, crea. Hombres de poca fe, vea, se hace así, ¿sí o no? Pero Jesús los mandaba sabiendo que se iban a equivocar. Y aquellos discípulos desde un inicio cumplieron su llamado y su propósito, no se detuvieron. Jesús, todo cuanto hizo siempre fue llevándolos a la madurez. Tanto así que cuando Jesús partió, cuando se fue ese papá que les sustentaba a ellos como niños, entonces ellos pudieron permanecer y pudieron predicar y pudieron estar enfocados en lo que les tocaba. Tanto así que cuando Jesús partió, vino el Espíritu Santo, los encarcelaban, los apedreaban, los perseguían, los echaban de ciudades, se quedaban sin dinero, afectaban todo su entorno, los ponían en malas, hablaban mal de ellos en todo lugar. Y a pesar de todo eso, los discípulos permanecían firmes y constantes, ¿cierto? ¿Estamos enfocados nosotros? Es ahí donde tenemos que hacernos algunas preguntas, como:
¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué yo desarrollo una empresa? ¿Por qué yo desarrollo iglesia? ¿Por qué yo predico? ¿Por qué yo enseño? ¿Por qué yo lidero un grupo de conexión? ¿Por qué yo me levanto todos los días y trabajo? ¿Por qué yo hago lo que hago? Y a veces cuando nos hacemos estas preguntas y realmente entramos en un análisis, nos damos cuenta que no tenemos respuesta. Y si no tenemos respuesta es porque estamos dormidos. Y lo peor es que aquel que está dormido, aquel que no tiene una visión clara de por qué hace las cosas, dice la palabra que el que no tiene visión se desenfrena. Aquel que está dormido es precisamente el que el diablo viene como león rugiente a devorar. Muy bien. Entonces, ¿por qué haces lo que haces? Cuando yo me hago estas preguntas, encuentro a veces respuestas en mi vida que no me gustan. Por ejemplo, ¿por qué yo abro una empresa? ¿Por qué yo quiero hacer un negocio? Entonces puede ser porque quiero mejores ingresos, porque quiero tener más tiempo, porque quiero comprar mejor carro, mejor casa, ¿cierto? ¿Está mal eso? No, no está mal, está buenísimo, ¿ok? Porque Dios nos quiere prosperar y nos quiere bendecir. Pero solo he pensado en estas razones para levantar una empresa. Si yo he pensado solo en estas razones, significa que yo estoy pensando egocéntricamente y humanamente, así como mundanamente, inclusive en el hoy, en el ahora, porque son cosas que no trascienden por la eternidad. Pero cuando yo levanto empresa, he pensado que eso me va a dar más tiempo para evangelizar, he pensado que me va a dar más tiempo para servir al Señor, he pensado que me va a abrir oportunidades con clientes para predicarles el evangelio, he pensado que va a ser oportunidades para yo orar por alguien que entre necesitado a mi lugar de trabajo. A veces no lo pensamos, ¿verdad? Y bendito aquel que lo piensa. Pero de ahora en adelante esta casa, que es casa de emprendedores, va a desarrollar gente que piensa en los proyectos de Dios antes que en los propios. Cuando yo abrí la clínica, yo dije, este lugar nunca en mi vida me va a frenar de servir al Señor y de predicar el evangelio. Tanto así que el nombre que yo le di es Dental y es de Espíritu Santo. Y yo le dije al Señor, este lugar, cuando alguien entre aquí, quiero que sienta la presencia de Dios. Haré odontología, sí la haré, y haré todo lo posible porque la gente salga feliz, se sienta mejor sonrisas, quitarle sus dolores, etcétera. Pero aquí lo que tienen que sentir es la presencia de Dios. En mi clínica nunca falta la música cristiana. Y hay gente que me ha intentado y me ha dicho, como 2 personas, ¿puede quitar esa música? Y yo les digo, no. En mi clínica se alaba al Señor, no me interesa quién entre. Mi clínica nunca ha evitado que yo venga a la iglesia, nunca ha evitado que yo vaya a un retiro, nunca ha evitado que yo vaya a alguna otra cosa, a no ser que se me complique algo. Pero ¿saben algo? Nunca me ha faltado nada. Y Dios me ha prosperado y me ha sacado adelante. Y algunos pueden decir, por ejemplo, la idea no es decir cuánto tal vez me puedo ganar en un día, pero a veces en un mes tengo que cerrar 2 sábados. Y si ustedes se ponen a sacar números, ¿cuánto significa eso? Un sábado en mi trabajo es bastante dinero. Y yo siempre recuerdo la promesa que le hice al Señor. Podré no ser millonario como otros colegas, podré no tener los recursos, el carro, la casa que tiene otra gente, pero yo estoy enfocado en lo que me toca. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener claro. Porque inclusive a veces estamos haciendo cosas dentro de la iglesia sin enfoque. Y es doloroso, porque a veces recibimos y venimos desde temprano, limpiamos la casa, pero ¿por qué lo hacemos? A veces venimos cargados, no queremos hacerlo, lo hacemos por obligación y no pensamos que realmente es para ganar almas para Cristo, para mostrarles amor. ¿Por qué predicas? Un día escuché una frase durísima de un pastor que decía, porque también me gusta escuchar muchas prédicas, y él decía: muchos quieren ser predicadores de naciones y cruzar el mundo en aviones, pero muchos de esos, y la gran mayoría, no cruzan la calle para predicar el evangelio al que no lo conoce.
Dura realidad. Dura realidad. Y entonces parecemos sonámbulos en realidad, porque creemos que estamos viviendo los proyectos de Dios, pero en realidad estamos lejos. Estamos sonámbulos. Cuando venimos a Cristo, necesitamos despojarnos de las cosas, porque a veces el desenfoque se debe a que pienso mucho en mí. Tanto pienso en mí que no le quiero predicar el evangelio a los que tengo a la par en el trabajo, en los estudios, en diferentes cosas. No quiero compartir el evangelio porque perderé esa amistad, porque perderé el grupo social, porque me quedaré sin amigos, porque van a hablar mal de mí. Tal vez no lo quiero compartir o no lo hago porque puede que el puesto que está en juego, ese puesto que quieren dar y que está en concurso, si se dan cuenta que yo soy cristiano o que evangelizo, ese puesto se le van a cerrar las puertas a usted. Y entonces limitan la predicación del evangelio y nos limitamos en esas cosas por protegernos a nosotros mismos, por no ofender a los demás. Inclusive hoy en día algunos cristianos han adoptado ideologías del mundo como el amor, la tolerancia y el respeto, con definiciones totalmente distorsionadas, y con eso pretenden ganar al mundo. Pero la verdad es que el evangelio va a ser ofensivo. Siempre va a ser ofensivo porque ofende la carne, porque ofende el pecado, porque ofende lo que está mal. Jesús vino, predicó el evangelio y ofendió. Jesús vino, predicó el evangelio y ofendió. Ofendió a familiares, ofendió a gente cercana, a políticos, a religiosos. Ofendió por predicar la verdad. Y nosotros estamos dispuestos a ofender al mundo o protegemos nuestros intereses. Estamos protegiendo lo nuestro. Y no crean, esto me golpeó a mí primero, porque a veces yo no le he predicado a alguien porque me da miedo. Ojo, y ahora todo lo bonito que hablé de la clínica. A veces no le he predicado a alguien que Dios me ha dicho porque me da miedo que no vuelva. Y Dios me decía: Jor, en muchas cosas lo has hecho bien, pero hay algunas que no. Y es una bofetada. Hey papá, póngate a cuentas conmigo, enfócate. Porque en unas cosas sí estamos enfocados, pero en otra la volamos. Ya no vivo yo, sino ¿quién vive en mí? Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿para quién? Para el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir. Si no estamos dispuestos a predicar el evangelio como está la situación hoy en día, ¿cómo vamos a estar cuando realmente nos metan a la cárcel? Cuando nos cierren un negocio, cuando nuestra familia corra peligro. Decía Pablo lo siguiente: sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda yo jactarme. Imagínense, no es algo de lo que pueda yo jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Cuando Dios llamaba a alguien en la Biblia, esa persona lo dejaba todo. ¿Cuánto hemos dejado nosotros? Moisés estaba allá, tenía sus ovejas, el Señor se le aparece en la zarza, él se fue de sapo porque algo le llamó la atención. El Señor llega, le habla, y aquel hombre bajó decidido a dejarlo todo. Y yo imagino que le dijo a la esposa: hey, vámonos, saliste o nos vamos o se queda. Llegó el Señor y se le apareció a Abraham: hey, sal de aquí, toma tu tienda, tu parentela, que nos vamos, que yo te voy a dar una tierra, etcétera. No lo pensó y se fue. Llegó Elías, donde Eliseo le tiró el manto, y aquel hombre se hizo levantado, hizo la fiesta, se despidió de los suyos y no lo pensó y se fue detrás de Elías. Dejó todo. ¿Cuánto hemos dejado nosotros? Como cristianos tenemos que estar dispuestos a sacrificar lo que sea. Nuestros pastores son un vivo ejemplo. No dejaron la comodidad de un apartamento, dejaron la comodidad de un ministerio estable en otra iglesia, un trabajo, ¿cierto? Porque cuando Dios llama se deja. Y tenemos que estar preparados para todo eso. Segunda característica de una persona sonámbula espiritual, y es que es una persona natural. La persona natural intenta salvar al mundo con medios naturales y no espirituales. Por ejemplo, pensamos que las mejores herramientas de evangelización son el ejemplo. Yo a veces he dicho eso.
Mis buenas acciones, todo lo bonito que yo haga, el buen trato hacia los demás, todo lo excelente que yo haga, eso va a ser ejemplo y eso va a ayudarme a evangelizar. El intelecto, la capacidad de defender la palabra de Dios, que se llama apologética. Yo seré un buen evangelista cuando tenga la capacidad de defender el evangelio ante las críticas, ante la filosofía, ante todo lo que se me ponga en contra, todas las cosas que me vengan y me cuestionen. Cuando yo tenga la capacidad de defender eso, seré un excelente evangelista. Ahí es donde lo haré. A veces pensamos que el ministerio público, cuando yo sea pastor, cuando yo sea líder, cuando yo ya tenga recorrido, cuando tenga experiencia, eso realmente me va a ayudar a evangelizar. Sonámbulos son naturales. El altruismo, el buen servicio. Yo voy a evangelizar a través de las buenas obras. Voy a evangelizar a los demás entre más próspero sea, porque cuando vean mi prosperidad van a ver que Dios siempre desea bien para sus hijos. Entonces ahí van a creer en el Señor. Mi pregunta es: ¿hay personas no cristianas con buena conducta? Hay gente en el mundo que yo admiro, que son amables, respetuosos, con valores, sirven a los demás, son altruistas, adoptan perros y andan buscando a ver a quién se los dan, no soportan el mal ajeno, recogen diarios, se despojan de sus dineros para ayudar a los demás. En el mundo los hay, ¿cierto? En el mundo hay personas con mucho conocimiento bíblico, ¿sí? Hay gente con conocimiento bíblico en el mundo, no cristianos, que defienden el cristianismo y lo saben hacer muy bien. Entonces esa no es la estrategia. Hay gente con reconocimiento público, sí, y eso en el mundo, claro, hay gente famosa, hay que la gente admira. Eso no gana a nadie para Cristo. Hay gente próspera en el mundo, multimillonarios. A la gente no se le gana con estas cosas porque son naturales. A la gente se le gana con el poder sobrenatural de Dios. Entonces, si usted busca ganar el mundo con cosas naturales, eres un sonámbulo. Pero si lo buscas ganar con cosas sobrenaturales, eres una persona enfocada, despierta en el evangelio, que realmente está para conquistar. Tanto es así que ahí es donde realmente la gente va a querer creer en el Dios que usted predica. Cuando usted ame a sus enemigos, cuando usted ame al que le hace mal, cuando usted ama al que te robó, al que te mató a un familiar, cuando usted ama al que dañó, al que habla mal de ti. Cuando usted lo ama realmente, la gente va a decir: hey, ¿cómo usted puede amar a esa persona? Cristo es el que me da ese amor. No soy yo, es Cristo, es sobrenatural. La gente va a creer cuando usted tenga una reacción como la que tuvo Esteban cuando lo estaban matando. Estaba cubierto de piedras y él se levantó, su mirada al cielo, le dijo: Señor, por favor no le tomes en cuenta este pecado. Cuando podamos reaccionar de esta manera, que son frutos del Espíritu, son frutos, no son cosas que provienen de nosotros, sino que vienen de nuestra relación profunda de adoración con el Espíritu Santo. Cuando la gente vea esos frutos es donde realmente nosotros vamos a ganar gente. Es cuando tengamos paz y gozo en medio de la tormenta. Cuando la gente vea que usted realmente está en terribles situaciones, crisis financiera, sin trabajo, problemas en todos los tipos, y la gente diga: ¿cómo es que usted puede estar feliz y gozoso en medio de todo esto? ¿Cómo? Yo no podría. ¿Por qué no maldice al Señor? Como le decían los amigos a Job, ¿por qué no maldices a Dios? Cuando usted se mantenga firme como Job, gozoso, con esperanza, paz y fe en medio de la tormenta, la gente va a decir: yo creo en ese Dios que te está dando eso, porque naturalmente eso no se obtiene. Tanto así le pasó a Pablo y a Silas. Recuerdan, encarcelados, llovía más adentro que afuera, estaba más frío adentro que afuera, amarrados a la medianoche, y ellos empezaron a alabar y adorar el nombre del Señor en su peor momento, en la cárcel. Y en medio de eso y todo lo que pasó, el centurión dijo: yo quiero esa felicidad, ese gozo. ¿Cómo es que hacen ustedes? Bueno, y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y amén. No podemos evangelizar con cosas naturales. Si nos ponemos en esas, nunca vamos a evangelizar. Nosotros evangelizamos con el poder sobrenatural de Dios. No requerimos ser pastores, no requerimos ser líderes, no requerimos ser conocedores de la palabra, no requerimos nada, no más que una actitud de querer hacer lo que Dios sueña y anhela para nosotros. Y aquí es donde viene la segunda parte. Aquella persona que es sonámbula espiritual es inofensiva.
Y es inofensiva porque carece del poder de Dios. Y es que el poder de Dios precisamente es para vivir el sueño de Dios. Cuando Dios daba unción, cuando Dios daba poder, cuando Dios ponía un manto sobre alguien, cuando Dios ungía, era con el objetivo de salvar, sanar y liberar a los demás. ¿Cuántos han pedido excelentes dones? ¿Cuántos han pedido y anhelado los mejores dones del mundo? ¿Por qué los pedimos? Es la pregunta. ¿Por qué yo quiero orar por alguien y que sea sano? ¿Por qué yo quiero predicar con unción? ¿O por qué yo quiero hacer esas cosas? ¿Cuál es la razón por la cual yo pido los mejores dones? Cuando lo pedimos con el objetivo de que la gente conozca a Cristo, el poder de Dios iba a estar en nosotros. Pero el sonámbulo puede pedirlo, que el poder no va a venir, y lo va a hacer inofensivo. Va a ser inofensivo. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere, que seamos inofensivos. Inofensivo, ofensivo. Recuerdan, el evangelio es ofensivo. El diablo quiere que usted no ofenda a los demás. El diablo quiere que usted no ofenda la carne de los demás. El diablo quiere que usted no tenga unción. El diablo quiere que usted no esté revestido del poder de Dios. Pero aquí se levanta una generación convencida, adoradora y conquistadora, llena del poder del Espíritu Santo. Amén. Una generación ofensiva y escandalosa, como dice la canción. Una generación que cambia la cultura. Porque aquel que no es sonámbulo y que está enfocado, cambia la cultura. Y esto lo podemos analizar de la siguiente manera. Un cristiano donde llega, cambia el entorno, sin decir una palabra, porque el poder de Dios está en él. Entonces, si usted llega a su trabajo y están hablando cosas malas, y usted llegó y ya dejaron de hablar, porque llegó el cristiano, estás bien, vamos bien. Si usted cambia el entorno de tu familia se siente diferente cuando tú estás, se siente ofendida, pero a la vez con esperanza, con amor, como con alegría, lo estamos logrando. Pero si no cambiamos la cultura, no estamos logrando nada. Jesús no impuso el evangelio, porque si Jesús lo hubiera impuesto, hubiera venido como rey, hubiera conquistado, hubiera armado la guerra y se instaura en este mundo. Jesús no lo impuso. No se hace como los españoles que agarraron la religión y la impusieron acá, o como los islamitas que imponen la religión. Así no se hace. Se hace con amor, se hace con búsqueda de Dios, se hace con constancia, se hace con visión, con claridad, con poder del Espíritu Santo. Necesitamos cambiar la cultura del Coyol. Ya empezamos. Este lugar era un lugar de baile y ahora es un lugar de adoración. Amén. Y así lo reconocen ahora. Así lo reconocen ahora. Necesitamos cambiar la cultura a nuestro alrededor. Que la gente diga: yo quiero lo que ellos tienen, yo quiero lo que este tiene, yo necesito ese fruto, eso es sobrenatural. Este hombre está enfocado. Mira, esta persona está en una crisis financiera tan hundida que definitivamente para que esté donde esté y la prosperidad que tenga es porque solo el poder sobrenatural de Dios actuó. Yo quiero eso. Muy bien, el poder sobrenatural es lo que va a convencer a los demás. ¿Cuántos despiertos están acá? Pongámonos en pie un momentito. Dice la palabra: manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir el Señor. No sabemos tampoco el día que el Señor nos va a llevar. Necesitamos estar tremendamente despiertos, de manera que logremos influenciar a todos los que están a nuestro alrededor. Hoy el llamado del Señor para ustedes: cierren sus ojos. El llamado que el Señor nos hace en esta noche es: ¿estás dormido? Despierta. Yo hoy quiero escucharte clamar que te use. Quiero escucharte decir que quieres vivir mis sueños. Quiero escucharte decir que anhelas hacer lo que yo hice en la tierra. Quiero escuchar esas palabras, porque esa va a ser la verdadera adoración que yo voy a recibir con agrado.
Aquel que me ama, dice el Señor, es aquel que hace lo que yo les digo. Esas eran las palabras de Jesús. Dile: Señor, yo quiero hacer lo que tú me enseñaste, lo que tú me modelaste, lo que tú me ilustraste. Enséñame a hacer la luz en medio de este mundo. Si tú quieres renovar un pacto con Dios en esta noche, pasa al altar, póstrate, haz lo que gustes y dile: Dios, enfócame en el llamado que tú tienes para mi vida. Quiero alcanzar el mundo entero. Que esta misión no se acabe hoy. Hoy no se acaba, hoy inicia en mi vida. Hoy me tomo en serio mi propósito. Quiero encender una luz donde no la hay. Quiero encender una luz donde no existe. Quiero que mi vida sea luz. Me revisto de la luz, porque la noche se está acabando. Me revisto de la luz como aquel que se reviste de su armadura espiritual. Me decido a pelear esta batalla. Te reconozco, Espíritu Santo, y reconozco, Señor, que necesito volverme al llamado original. Enciende una luz y déjala brillar. Luz de Jesús que brilla en todo lugar. No puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Invocará aquel en el cual no has creído, y cómo creerá en aquel de quien no han oído. Nadie les predica. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar. Señor, aquí se levanta una iglesia dispuesta a llevar la luz, a cada rincón, a cada lugar, en cada espacio en el cual nosotros convivamos a diario, con el objetivo de cumplir tu sueño, Señor. Reconocemos la necesidad, reconocemos que solo con el poder sobrenatural de Jesús, en tu poder podemos ganar. Y hoy nos disponemos a cumplir tu sueño, acompañados de tu mano, empoderados por tu Espíritu, dispuestos a ganar el mundo entero. No queremos dejar pasar un momento, una oportunidad, ningún segundo. Queremos compartir el Evangelio. Si es necesario, hablamos, pero en todo momento compartiremos, predicaremos, porque para eso nosotros vivimos. La oscuridad. Si hay alguien que esta noche necesita decidir por Jesús, Dios te trajo aquí para que escucharas un mensaje retador. La Biblia dice que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. Es una decisión que cada uno debe elegir. Es tu poder de elección con Dios. Si has estado apartado, si viniste y necesitas reconciliarte con el Señor, o si viniste de pronto esta noche y Dios te habló a través del mensaje,
Hoy quiero ayudarte a hacer una oración que te va a pasar de muerte a vida, que va a hacer que tu nombre sea reconocido y leído en el reino de los cielos. La Biblia dice que Dios escribe el nombre de quienes se salvan en el libro de la vida. Solo Él lo puede escribir. ¿Cómo lo escribe? Cuando tú con tu corazón crees, pero con tu boca confiesas que Jesús es el Señor. No puede nadie hacer esta decisión por ti. Es una decisión única, sola, exclusiva tuya. Yo quiero hacer esta oración. Siento de parte de Dios que quizás alguien necesita hoy darle su vida al Señor. Será el mejor día de todos los días de tu vida. Será el punto de inicio de una nueva temporada. Pero necesitas hacer la oración. Haga conmigo, la iglesia la va a hacer conmigo. Y usted tiene que hacerla con su voz audible, no en su corazón, no en su mente, sino con su boca. La Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Haga conmigo esta oración y diga: Señor Jesús. Toda la iglesia, ayúdennos. Señor Jesús, esta noche necesito reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Hoy decido abrirte mi corazón, confesarte con mi boca y creerte en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y borra todos mis pecados. En tu sangre, Jesús, sea hoy yo limpio. Y de hoy en adelante quiero ser un hijo o una hija tuyo, obedecerte y amarte, Señor. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.